Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, todavía es buenos días. Mis amores preciosos, lo primero que les quiero decir en este momento es que voy a tratar de desarrollar hoy día todo lo que voy a explicar sobre los evangelios etíopes referente a las cosas que nos han ocultado y nos han tapado durante tanto tiempo. Y quiero aprovechar hoy día para narrarles todo lo referente a lo que voy a empezar a narrarles en este momento. También quiero aprovechar porque no puedo grabar las oraciones porque la máquina de afuera suena para un ratito y viene con toda fuerza porque están quebrando, vamos a decir, cortando los ladrillos para colocarlos en punta en las esquinas. Entonces, de la pista. Entonces, mis amores, voy a proceder a narrar todo lo más que pueda en las charlas de metafísica del día de hoy para compartírselas a todos ustedes, mis amores. Ya mañana voy a poder hacerlo todo normalmente porque mi hija ya viaja de regreso a su país a las 6 de la mañana. Entonces, yo creo que mañana voy a poder compartir mis oraciones normalmente y luego las charlas de metafísica. Solo quería explicarles esto porque quiero de alguna manera cumplir con todo el corazón lo que yo me he ofrecido con mi padre hacerlo todos los días para abrir corazones aquí en la tierra. Mis amores queridos, hoy día quiero ocuparme de otra charla que yo la siento muy importante. El día domingo yo estuve estudiando varias cosas para compartírselos a todos ustedes, mis amores. Y separé, clasifiqué qué es lo que iba a hacer para el día lunes, martes, miércoles y jueves. Ya lo tengo todo clasificado, ya que la incomodidad de la bulla en el pasadizo de mi vereda del frente de mi casa es lo que perturba que yo pueda compartirles, mis amores, las oraciones. Pero voy a compartir charlas estos días. Ojalá ya terminen, porque dice que ya van a acabar este fin de mes. Yo estoy contentísima. Ya terminó todas esas incomodidades que había en la parte de afuera de mi casa. Pero aquí estoy, mis amores, porque hoy día vamos a hablar de algo que yo lo veo sumamente importante. Es muy fuerte, pero lo que revela la Biblia etíope sobre muchas cosas son importantes. Esta vez nos vamos a ocupar de hablar de todo lo que habla de los guardianes del Edén. Yo sé que a nosotros nos han hecho creer muchas cosas que no son ciertas, pero empezamos para abrir los ojitos de todos, mis amores. ¿Qué pasaría si yo te dijera que la Biblia que conoces no fue la única que existe? ¿Por qué? Tú ya lo sabes por qué. En Génesis 3, versículo 24, nos dice que Dios colocó querubines al oriente del Edén para guardar el camino al árbol de la vida. La mayoría de las personas asume, sí, mis amores, quiero quedar bien claro con esto, asume que la lista de libros bíblicos siempre ha sido la misma en todas las iglesias cristianas, pero la historia revela algo muy, muy diferente, mis amores. Comunidades cristianas en distintas partes del mundo preservaron colecciones distintas de textos sagrados. En esta historia avanzaremos en 3 pasos claros. Primero, descubriremos qué contiene la tradición etíope que el mundo occidental rechazó. Segundo, entenderemos por qué estos textos cambian completamente la narrativa del Edén. Y tercero, exploraremos qué ocurre cuando leemos el Génesis con esta perspectiva más amplia. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la verdadera historia comenzará recién. Existe un lugar en las tierras altas de África donde las montañas tocan el cielo y donde monjes ortodoxos
han guardado durante milenios lo que otros consideraron peligroso. Etiopía es una nación que abrazó el cristianismo en el siglo III, disculpen, mucho antes que muchas naciones europeas. Y aquí, en monasterios tallados en roca viva, se preservaron textos que los concilios de Roma y Constantinopla decidieron eliminar, borrar totalmente. No porque fueran falsos, sino porque revelaban verdades incómodas. La Biblia etíope ortodoxa contiene hasta 88 libros. Compare eso con los 66 de la mayoría de las Biblias protestantes, a los 73 libros de la católica. 22 libros completos que el cristianismo occidental descartó. Entre ellos está el libro de Enoc, un texto que los primeros cristianos citaban con reverencia, que los apóstoles conocían, pero que desapareció del canon occidental en el siglo III. ¿Por qué? Porque el libro de Enoc habla de cosas que desafían la teología simplificada. Habla de ángeles que tomaron decisiones. Habla de conocimientos que no debían compartirse. Habla de un Edén que no era simplemente un jardín hermoso, sino una fortaleza dimensional, custodiada por seres de poder incomprensibles. Y lo más perturbador de todo esto es que habla de la caída del hombre. No fue un evento aislado, sino parte de una rebelión cósmica que involucró a habitantes del cielo y de la tierra durante 17 siglos. Occidente olvidó estos textos, pero Etiopía nunca los abandonó. Los monjes copiaron estos manuscritos a mano, generación tras generación, y es el idioma litúrgico etíope, mientras Europa quemaba libros considerados heréticos. Etiopía los elevaba a lo sagrado. Mientras concilios eclesiásticos debatían qué era inspirado y qué no, los etíopes ya habían decidido su canon. Era más antiguo, más completo, más cercano a lo que las primeras comunidades judías y cristianas realmente leían. El explorador escocés James Bruce llegó a Etiopía en 1769, buscando las fuentes del Nilo. Lo que encontró fue mucho más valioso: 3 copias completas del libro de Enoch. En Yes las llevó de regreso a Europa, donde causaron una sensación. En Yes las llevó de regreso a Europa, donde causaron una sensación inmediata entre académicos bíblicos por primera vez en más de 1000 años. Occidente podía leer la historia completa de los vigilantes, pero incluso entonces la Iglesia institucional se resistió. El texto fue catalogado como curioso, interesante, pero no inspirado. Demasiado tarde. La semilla ya estaba plantada. Investigadores comenzaron a hacer preguntas incómodas. Si los primeros cristianos consideraban el libro de Enoch como escritura, ¿por qué lo eliminaron? Si Judas, versículo 14, cita directamente de Enoch, ¿no sugiere eso autoridad divina? Si este libro explica Génesis 6 de una manera tan detallada, ¿por qué nos conformamos con la versión abreviada? Ahora entiende por qué este tema importa. No estamos hablando de textos marginales escritos por sectas extrañas. Estamos hablando de escrituras que transformaron la cosmología espiritual del judaísmo, del segundo templo y del cristianismo primitivo. Estamos hablando de libros de Jesús y de sus discípulos. Probablemente conocían. Estamos hablando de la historia completa del Edén, no solo del fragmento que nos dejaron. Ahora tú tienes que entender
y descubrir las muchas verdades bíblicas que han sido ocultadas durante siglos, porque todo esto va a transformar la comprensión de las Escrituras. Yo te hago una pregunta una vez más. ¿Estás listo para ver el Edén como un jardín perdido o como un portal custodiado? ¿Estás preparado para conocer a los guardianes que Dios mismo designó y entender por qué algunos de ellos tomaron la decisión más radical de la historia del cosmos? ¿Por qué lo que viene a continuación no es teología infantil? Es la narrativa completa de una guerra que comenzó antes de que Adán respirara y que continúa hasta el día de hoy. Capítulo 2. La Biblia etíope, guardianes de textos antiguos. Etíope reclama una conexión directa con el Israel antiguo, que pocas naciones podrían igualar. Según su tradición, la reina de Saba visitó al rey Salomón, y de esa unión nació Menelik, quien posteriormente transportó el Arca del Pacto desde Jerusalén hasta Aksum. ¿Verdadero o no? Esta narrativa revela algo crucial sobre la identidad del etíope. Ellos se ven a sí mismos como herederos legítimos de la tradición bíblica hebrea, no como conversos tardíos. Cuando el cristianismo llegó a Etiopía en el siglo III, a través del Frumencio de Tiro, no llegó a una tierra pagana, llegó a una nación que ya veneraba las escrituras hebreas, que ya practicaba elementos del judaísmo, que ya conocía los textos para el resto del mundo. Todo esto estaba olvidado. La conversión de Etiopía no fue un reemplazo cultural, sino fue una evolución natural. El judaísmo etíope simplemente añadió a Jesús como Mesías, pero mantuvo la estructura textual y litúrgica que había preservado durante siglos. Esta comunidad es la clave para entender por qué la Biblia etíope diferente, mientras que los concilios cristianos occidentales debían y debatían qué libros incluir basándose en los criterios teológicos y políticos. Etiopía simplemente continuó usando los textos que siempre había usado. No hubo debate, no hubo eliminación. Esto solamente pueden entenderlo ellos, solo hubo preservación. El canon etíope se divide en secciones claras. El Antiguo Testamento incluye todos los libros que conocemos, más adiciones como Enoch, Jubileos, los 3 libros de Esdras y otros. El Nuevo Testamento incluye los 27 libros estándares, pero también textos como el Pastor de Hermas y los cánones apostólicos. Para un etíope ortodoxo no existe distinción entre canónico y deuteronómico. Toda esta escritura inspirada considera lo que esto significa cada domingo en iglesias talladas en roca, en el Liba, en montañas, en las montañas de Simien, en catedrales en Addis Abeba, se leen textos que Roma declaró apócrifos hace 1600 años. Se cantan himnos basados en el libro de Enoch. Se predican sermones sobre los vigilantes. Se enseñan a los niños sobre el diluvio, no como un castigo por el pecado humano, sino como una respuesta divina a una contaminación genética y espiritual causada por ángeles rebeldes. La diferencia entre la Biblia etíope y la Biblia occidental no es solo la cantidad de libros, sino la narrativa. La Biblia occidental presenta una línea relativamente directa: creación, caída, patriarcas, éxodo, reyes, profetas, exilio, retorno, Jesús, iglesias, apocalipsis. La Biblia etíope presenta una narrativa mucho más completa: creación, rebelión angelical, intervención de los vigilantes, contaminación de la humanidad o diluvio como limpieza genética y reconstrucción, patriarcas, y así sucesivamente. Todo el enfoque cambia cuando los protagonistas de un drama principalmente humano
a un conflicto cósmico donde los humanos, con participantes, no protagonistas únicos, esta perspectiva cambia todo. Génesis 6, versículos del 1 al 4, que el occidente se lee como una nota al pie extra sobre gigantes. Se convierte en el centro de la narrativa prediluviana. Los vigilantes no son un detalle curioso, sino actores principales. Su transgresión no es menor, sino que cataliza el evento más catastrófico antes del juicio final, el diluvio global. Los manuscritos etíopes mismos son obra de arte sagrado, escritos con tintas hechas de minerales y plantas, ilustrados con imágenes de santos, ángeles y escenas bíblicas, en un estilo definitivamente etíope. Cada manuscrito es único, acopiado por un monje que dedicó años de su vida a preservar estas palabras. No eran solo copistas, eran guardianes. Sabían que protegían algo que el mundo había rechazado. Y el que es una lengua semítica relacionada con el hebreo y el árabe. Esto significa, mis amores, que muchos conceptos jurídicos se traducen con mayor precisión al yes que el griego o al latín. Palabras hebreas para tipos específicos de ángeles, para niveles de conocimiento espiritual, para estados de pureza ritual, encuentran equivalentes naturales en yes. Cuando lees un libro de Enoch en yes, lees algo más cercano al original hebreo perdido que cualquier traducción europea. Porque necesito que te des cuenta que todo lo que te estoy compartiendo es verdad, porque las Biblias etíopes, todo ha sido guardado por los monjes etíopes, que ellos viajaban a Jerusalén, a Egipto, a Armenia, intercambiando conocimientos con otras tradiciones cristianas orientales, pero siempre presentaban a Etiopía con sus textos intactos, sin permitir que influencias externas diluyeran su canon, y esta resistencia a la uniformación es la que salvó el libro de Enoch de la extinción total. Imagina el momento en que James Bruns abrió el manuscrito etíope en 1769 y comenzó a leer sobre los vigilantes en detalle completo por primera vez en la historia europea moderna. Imagina la conmoción entre teólogos que habían construido sistemas completos de arqueología, angelología, sin conocer este texto fundamental. Imagina el pánico entre líderes eclesiásticos que se dieron cuenta de que habían eliminado un libro que los apóstoles citaban. La Biblia etíope no es una curiosidad histórica. Es un testigo silencioso de lo que el cristianismo original realmente enseñaba, antes de que el poder político y la conveniencia teológica lo simplificara. Es un recordatorio de que la verdad espiritual no siempre se encuentra en el consenso, sino a veces en las voces marginadas que se negaron a olvidar. Y lo que esta Biblia revela ahora sobre el Edén y sus guardianes desafía todo lo que te enseñaron en la escuela dominical. Capítulo 3, el libro de Enoch, Voces del Silencio. El libro de Enoch, sino una colección de 5 secciones distintas, escrita por diferentes periodos, pero todas atribuidos a Enoch. El séptimo desde Adán, Génesis 5, versículos 23 y 24, nos dice que Enoch caminó con Dios 300 años y luego no fue hallado, porque Dios lo llevó. Esta frase misteriosa convirtió a Enoch a enoxinación en el judaísmo del segundo templo. Si Dios se lo llevó sin morir, ¿qué vio? ¿Qué aprendió? ¿Qué secretos le fueron revelados? El libro de Enoch responde esas preguntas con detalles extraordinarios. Y la primera sección, el libro de Enoch de los vigilantes, narra la rebelión de 200 ángeles que descendieron al monte Hermón, hicieron un pacto y tomaron esposas humanas. La segunda sección, el libro de las parábolas, contiene visiones apocalípticas del juicio verdadero.
Y la tercera, del libro astronómico de Enoch, describe los movimientos de los cuerpos celestes con una precisión que sugiere conocimiento avanzado. La cuarta parte del libro de Enoch, de sus sueños, relata la historia de Israel en visiones simbólicas. Y la quinta, la epístola de Enoch, contiene enseñanzas éticas y advertencias sobre el juicio final. Este no es un texto simple, es una cosmología completa. Una teodicea, una historia alternativa del mundo antidiluviano y un apocalipsis todo en uno. Y lo más importante, es el único texto antiguo que explica Génesis 6 versículos del 1 al 4 en detalle. Exhaustivo, la historia central del libro de los vigilantes comienza con una observación perturbadora. Los ángeles asignados para vigilar a la humanidad comenzaron a desearla. No fue lujuria simple, el texto describe fascinación, una atracción hacia algo que ellos no poseían, mortalidad, corporalidad, la experiencia de ser limitado y finito. Los ángeles eran eternos, pero los humanos vivían con intensidad porque sabían que moriría. Esta paradoja los atrajo. Serma, el líder de los vigilantes, propuso un plan audaz. Descenderían juntos, tomarían esposas humanas y tendrían hijos. Pero había un problema. Sabían que esto era transgresión directa contra el orden divino. Entonces hicieron un pacto. Si todos descendían juntos, ninguno podría traicionar a los otros. Se ataron con juramentos mutuos 200 ángeles comprometidos en una sola acción irreversible. El monte Hermón, en la frontera entre el Líbano, actual Israel, fue el lugar del descenso. El nombre Hermón significa prohibido o dedicado. Según el libro de Enoch, este no fue un lugar aleatorio. Era una frontera dimensional, un punto donde el cielo tocaba la tierra con mayor facilidad. Los vigilantes no simplemente volaron hacia abajo o realizaron un ritual, pronunciaron nombres, rompieron sellos. Su descenso fue deliberado, ceremonial, irreversible. Y una vez cuando estuvieron en la tierra, cada vigilante tomó esposas humanas, y aquí el texto se vuelve fascinante. No describe violación o coerción, describe seducción mutua. Las mujeres humanas fueron enseñadas, cortejadas, elevadas, y los vigilantes las trataron como inferiores. No las trataron como inferiores, las trataron como parejas. Les enseñaron secretos del cosmos, les mostraron sus nombres de las plantas y sus propiedades medicinales. Les revelaron los movimientos de las estrellas y cómo predecir el futuro. Les enseñaron escritura matemática, astronomía, metalúrgica, cosmetología, hechicería. Este es el conocimiento prohibido, no porque sea malo en sí mismo, sino porque la humanidad no estaba lista para él. Imagina darle teología nuclear a una civilización de la edad de piedra. El conocimiento sin madurez es catastrófico. Los vigilantes sabían esto, pero lo hicieron de todos modos. ¿Por qué? El texto sugiere que creían estar mejorando a la humanidad, acelerando su evolución, liberándola de la ignorancia impuesta por Dios. Esta es la primera narrativa agnóstica, conocimiento como salvación. La serpiente en el Edén prometió que comer del árbol haría a Adán y Eva como Dios, conociendo el bien y el mal. Los vigilantes cumplieron esa promesa, dieron a la humanidad conocimiento divino, elevándola por encima de su estado original, pero Dios no lo vio como elevación, lo vio como contaminación. Cada vigilante tenía una especialidad. Azazel enseñó la fabricación de armas y armaduras. Samsiel enseñó sus signos del sol. Seriel enseñó el curso de la luna. Penemuel enseñó escritura y el uso de tinta y papel. Casadía enseñó sobre golpes y demonios. Cada ángel transmitió su área específica de conocimiento celestial, y creando una humanidad híbrida, parte mortal, parte divino. En comprensión, pero el verdadero problema no era el conocimiento, era la descendencia. Las mujeres humanas comenzaron a dar a luz
Y lo que nació no era humano ni angelical, era algo nuevo, algo terrible. Los Nephilim, esto que te estoy narrando te está asombrando, ¿verdad? Pero es la verdad. Porque Enoch, el libro de Enoch describe a los Nephilim como gigantes de 3000 codos de altura. Esto es aproximadamente 4 pies más de 1 kilómetro. Claramente este lenguaje hiperbólico para enfatizar su naturaleza monstruosa. Pero incluso si reducimos la cifra o algo más literal, estamos hablando de seres físicamente dominantes, cognitivamente superiores y espiritualmente híbridos. Eran inmortales como sus padres, pero carnales como sus madres. Tenían cuerpos que requerían alimento, pero almas que no morían. Estos Nephilim comenzaron a consumir toda la producción agrícola humana, no podía sostenerlos. Entonces comenzaron a devorar animales. Y cuando los animales se acabaron, comenzaron a consumir humanos. El texto es explícito. Los Nephilim se volvieron caníbales, cazando a la humanidad como presa. La tierra se llenó de violencia, no solo humana, sino de una violencia de escala sobrenatural. La humanidad clamó, sus gritos llegaban al cielo y 4 ángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, presentaron el caso ante Dios. La tierra estaba corrupta, los vigilantes habían violado al orden cósmico, los Nephilim estaban destruyendo la creación. Algo tenía que hacerse y Dios decidió algo radical, no solo castigar a los vigilantes, sino reiniciar la creación. El diluvio no fue simplemente un castigo por pecado humano, fue una solución a una crisis genética y espiritual. La humanidad había sido contaminada genéticamente, no lo olvidemos, genéticamente por sangre angelical. Los Nephilim no podían tener redimidos porque no encajaban en ninguna categoría de salvación. No eran humanos, no eran ángeles, eran aberraciones. El libro de Enoch termina su narrativa de los vigilantes con una escena escalofriante. Los vigilantes son atados por los arcángeles y encarcelados en lugares de oscuridad hasta el día del juicio. Sus hijos, los Nephilim, se matan entre sí y en guerras masivas, pero algo de sus espíritus permanece. Estos espíritus desencarnados vagan por la tierra, causando caos. El texto los llama demonios. Aquí está la revelación perturbadora que el cristianismo occidental perdió al rechazar el libro de Enoch. Los demonios en el Nuevo Testamento no son simplemente ángeles caídos, son los espíritus de los Nephilim muertos, hijos de los ángeles y humanos atrapados en la tierra, sin cuerpo. Están buscando posesión. Esta es la razón por la que Jesús constantemente expulsaba demonios que buscaban entrar en cuerpos. Esto no es metáfora. Es continuación de una narrativa que comienza en el libro de Enoch. Y lo que es más aún perturbador es la idea de que los vigilantes siguen encarcelados, esperando que el texto sugiere que están esperando el juicio final, cuando todo será revelado. ¿Pero ustedes creen que ellos están esperando otra cosa? ¿O ustedes creen que ellos están esperando que alguien rompa los sellos que los atan? ¿Y si el Apocalipsis no es solo juicio, sino también liberación? Esta pregunta nos lleva de regreso al Edén, mis amores. Pero si los vigilantes fueron asignados para custodiar algo cerca del Edén y luego cayeron, ¿quién guarda ahora esa frontera? ¿Quién protege el camino al árbol de la vida? Y lo más importante que intentaban proteger exactamente. Capítulo 4. Los vigilantes, ángeles entre dos mundos. La palabra vigilantes viene del arameo irín, que significa literalmente aquellos que están despiertos o aquellos que observan. En hebreo son llamados grigori. En ambos idiomas el énfasis está en su función: observar sin intervenir, presenciar sin participar,
vigilar sin actuar. Era la inteligencia celestial de Dios, monitoreando la creación, pero permaneciendo separados de ella. Daniel 4, versículos 13 y 17. Menciona a los vigilantes como santos que descienden del cielo y emiten decretos. Este es el único lugar en la Biblia canónica donde aparecen implícitamente, pero en concepto está en todas partes. Y cada vez que un ángel aparece en forma humana en el Antiguo Testamento, y cada vez que mensajeros celestiales caminaban entre humanos, el texto sugiere que hay un orden angelical asignado específicamente para interactuar con la creación material. Los vigilantes no eran ángeles de adoración, como los serafines, no eran ángeles de guerra, como Miguel, no eran mensajeros como Gabriel, eran observadores científicos celestiales, registrando cada detalle de la existencia humana. Su trabajo era informar al cielo sobre el progreso de la humanidad, identificar amenazas y ocasionalmente intervenir bajo órdenes directas, explícitas de nuestro Creador. Pero algo cambió. En el libro de Enoc sugiere que la observación prolongada generó empatía, empatía que generó deseo, deseo que generó rebelión. Los vigilantes comenzaron a identificarse más con la humanidad que con el cielo. Vieron belleza en la mortalidad, profundidad en el sufrimiento, nobleza en la lucha. Los humanos luchaban, amaban, creaban, morían. Los ángeles simplemente existían. ¿Cuál vida tenía más significado? Para ellos, esta es una pregunta filosófica profunda. ¿Es mejor existir eternamente, sin cambio, o vivir intensamente aunque sea brevemente? ¿Qué opinas tú, mi corazón? Los vigilantes concluyeron que la experiencia humana era mejor, era superior. Entonces decidieron participar en ella, aunque eso significaba bajar del cielo. El líder Semansa organizó el descenso. Su nombre significa el nombre vio o vio el nombre. Algunos intérpretes sugieren que esto significa que vio el nombre de Dios y aún así eligió rebelarse, haciendo su transgresión aún más seria. Otros sugieren que su nombre indica su rol como testigo, el primero entre los observadores. De cualquier manera, Semansa es presentado como carismático, persuasivo, visionario. Convenció a los 200 ángeles a arriesgar la condenación eterna. La lista de los vigilantes principales en el libro de Enocasinaten, Isazel, cuyo nombre significa cabra, emisaria o fortaleza de Dios, enseñó metalúrgica, guerra. Samiel, cuyo nombre significa sol de Dios, enseñó los signos del zodiaco. Baraquiel, relámpago de Dios, enseñó astrología. Coel, estrella de Dios, enseñó música, constelaciones. Y cada hombre conecta el ángel con un aspecto científico específico del conocimiento cósmico. Por eso es muy fuerte lo que te estoy narrando, pero lo estoy haciendo, mis amores, porque necesitamos descubrir todas estas narrativas olvidadas para que todos estemos juntos y sepamos la verdad. Todo esto es muy intrigante. Es Penemue, cuyo nombre significa el interior o la cara interna. Él enseñó escritura, algo que parece inofensivo comparado con metalúrgica, de guerra o hechicería. Pero el texto dice que Premenue cometió el peor error de todos porque enseñó a los humanos a escribir con tinta y papel, llevando a innumerables a pecar. Porque la escritura es tan peligrosa, porque fija el conocimiento. El conocimiento oral puede olvidarse, distorsionarse, perderse. El conocimiento escrito permanece, se multiplica, se propaga. Tememue no solo dio conocimiento, dio la tecnología para preservarlo, transmitirlo y eternamente. Piensa en las explicaciones. Si Dios quería que cierto conocimiento permaneciera limitado, mantenerlo oral garantizaba que eventualmente se perdería. La escritura rompió este sistema de control.
Ahora todos los humanos podían acumular conocimientos generación tras generación sin pérdida de tiempo. Podían construir sobre descubrimientos anteriores, podían desarrollar de civilizaciones, teologías, magia, todo porque Pemanuel les dio escritura. Esta narrativa sugiere que la escritura misma es un regalo robado del cielo, que cada libro que lees, cada símbolo que escribes es heredero de una transgresión angelical, que la civilización humana, como la conocemos, es producto de la caída de los vigilantes, no de la evolución natural. Esta idea es radical, porque implica que nuestro progreso tecnológico y cultural no es autogenerado, sino resultado de intervención sobrenatural prohibida. Los vigilantes, después de su descenso, ya no podían regresar. El texto dice que fueron cortados del cielo, que perdieron su gloria, que se volvieron mortales en su apariencia, aunque retenían poderes sobrenaturales. Estaban atrapados entre dos mundos demasiado divinos para ser humanos, demasiado carnales para ser angelicales. Esta existencia intermedia es su tormento, pero tuvieron hijos y esos hijos, los Nephilim, heredaron lo peor de ambos mundos, apetitos carnales amplificados por poderes sobrenaturales, inteligencia divina sin restricción moral, inmortalidad sin propósito, sin ningún propósito redentor. Los Nephilim eran depredadores cósmicos y la humanidad era su presa. El libro de Enoch describe cómo los arcángeles descendieron para lidiar con el problema. Miguel fue enviado para atar a Semyanza y su banda. Gabriel fue enviado para destruir a los Nephilim, incitándolos a matarse entre sí. Rafael fue enviado para sanar la tierra de la corrupción causada por los vigilantes. Uriel fue enviado para advertir a Noé del diluvio venidero. Cada arcángel tenía una misión específica en la respuesta divina a esta crisis. Los vigilantes fueron arrojados a lugares de oscuridad, no al infierno. Todavía no, porque el juicio final no ha ocurrido. Ya nosotros sabemos que estamos en las puertas de que ocurra el juicio final. Por eso es necesario que todos tenemos que despertar a nuestra chispa divina. Tenemos que unificarnos con ella. Esa sería ya nuestra resurrección, que tiene que ser antes de la muerte, del dejar el cuerpo físico aquí en la tierra. Hago toda esta aclaración, mis amores, porque necesitamos entender que ya estamos en las puertas del juicio final y todos debemos cambiar. Bueno, el juicio final que todavía no ha ocurrido, lugares intermedios, prisiones cósmicas donde esperan conscientes de su destino, pero incapaces de escapar. El texto los describe como clamando desde sus prisiones, rogando por misericordia, sabiendo que no la recibirán. Su tormento no es físico, es existencial. Saben que lo que perdieron, saben lo que causaron y saben que no hay redención para ellos. Esto plantea una pregunta teológica y perturbadora para todos. Si los ángeles pueden caer irreversiblemente, si no hay salvación para ellos, ¿qué los hace diferentes de los humanos? Pues la respuesta tradicional es que los ángeles ven a Dios directamente y aún así eligen rebelarse, mientras que los humanos están limitados por ignorancia y debilidad. Pero el libro de Enoch complica todo esto. Los vigilantes no rechazaron a Dios por orgullo, como Lucifer. Lo hicieron por amor a la humanidad, por deseo de elevarla, de compartir conocimiento, de experimentar la vida mortal. Su motivación era casi noble. Sin embargo, fueron condenados como Lucifer, porque la respuesta sugiere que la intención no importa cuando tú violas el orden cósmico. Qué pena, mis amores. Los vigilantes rompieron una barrera que existía por razones que no entendían completamente. Creían estar ayudando, pero en realidad estaban contaminando. Pensaban crear, liberando a la humanidad, pero en realidad la estaban esclavizando a fuerzas que no podían controlar.
Su tragedia es que sus buenas intenciones produjeron el mayor mal antes del juicio final. Y en algún lugar, en los bordes del Edén, esta historia comenzó. Capítulo 5, la transgresión, el pacto de Sin-Yasa. El monte Hermón no es un lugar ordinario. Con 214 metros de altura, domina el paisaje del norte de Israel y del sur del Líbano. Está cubierto de nieve la mayor parte del año. Su cima está tocando las nubes. En la antigüedad era considerado sagrado por múltiples culturas. Fenicios construyeron templos allí. Cananeos lo asociaron con Baal. Y según el libro de Enoch, fue el lugar donde 200 ángeles descendieron para cambiar el destino del mundo. En el capítulo 6 del libro de los vigilantes describe el momento con precisión escalofriante. Los ángeles se reunieron en la cumbre de Hermón. Sabían lo que estaban a punto de hacer era irreversible. Sem-Yasa expresó miedo y si yo solo desciendo y ustedes cambian de opinión, entonces yo seré el único castigado. Necesitamos un pacto que nos ate a todos. Entonces juraron, se ataron con maldiciones mutuas, prometieron que todos los que descenderían juntos, que todos tomarían esposas, que nadie traicionaría a los demás. El texto da los nombres de los líderes, que ya ustedes saben cuáles son. ¿Para qué se los voy a volver a repetir, mis amores? 19 líderes, cada uno comandando a un grupo de 10, sumando 190. Más de los 19 eran 200 en total. Estos nombres con significativos casi todos terminan en él, que significa Dios en hebreo. Esto indica que estos ángeles eran originalmente santos, servidores de Dios, no demonios. Su transgresión no fue rechazo de Dios, sino desobediencia a un mandato específico. No intervenir directamente con la humanidad, no contaminar la línea genética, no compartir conocimiento reservado para tiempos posteriores. El descenso se describe como una ruptura dimensional. No simplemente violaron, cruzaron una barrera del cielo y la tierra. Están separados por más que distancia física. Están separados por diferencia ontológica. Los ángeles existían en un estado, los humanos en otro. Los vigilantes realizaron un ritual para cambiar su estado, para hacerse materiales, suficientemente como procrear con humanos. Este no fue un acto impulsivo, fue magia cósmica, teurgia angelical. Una vez que en la tierra se dispersaron, el texto dice que cada uno eligió una esposa. No describe violación, se describe seducción. Los vigilantes eran hermosos, sabios, poderosos. Ofrecían a las mujeres algo que ningún hombre podría ofrecer: conocimiento divino, belleza eterna, hijos que serían más que humanos. Muchas mujeres consintieron fascinadas por estos seres que parecían dioses caminando entre mortales. Las uniones fueron celebradas. El texto usa lenguaje matrimonial. Los vigilantes no simplemente copularon, hicieron votos, trataron a sus esposas con honor, les enseñaron secretos, las elevaron por encima de otras mujeres, pero Dios no reconoció estos matrimonios, porque los vigilantes no tenían derecho a unirse con humanos. La separación entre celestial y terreno existía por diseño divino, y romperla fue transgresión capital. Los embarazos fueron anormales. Las mujeres llevaron a sus hijos mucho tiempo, 9 meses. Ya ustedes saben que todo esto sucedió, mis amores. Mis amores, el problema con los Nephilims no solo era su poder, era su naturaleza. No encajaban en el plan divino. Dios había creado ángeles para una función, humanos para otra. Los Nephilims no eran ni el uno ni lo otro. Eran aberraciones ontológicas, errores de la Matrix, de la creación. Y como todo error de software causa fallos sistémicos, el texto describe cómo los Nephilim comenzaron a enseñar a todos los humanos lo que sus padres no les habían enseñado. El conocimiento prohibido se propagó. Pero todo sucedió, todo se desmoronó, porque comenzaron a invocar entidades que no entendían. La astrología permitió predicciones, pero también fatalismo. Y si el futuro está escrito en las estrellas, ¿para qué esforzarse moralmente?
La tierra se llenó de violencia, no solo violencia física, sino violencia espiritual. Rituales oscuros, sacrificios pervertidos, invocaciones de entidades demoníacas. El texto dice que la sangre clamaba desde la tierra. Y todo eso es bien fuerte en mis corazones. No solo sangre de asesinatos, sino sangre de sacrificios abominables, realizados para ganar poder sobrenatural. La humanidad estaba al borde del colapso, genéticamente contaminada por el ADN angelical, culturalmente corrompida por conocimiento prematuro, espiritualmente abierta a fuerzas demoníacas, moralmente devastada por la presencia de los Nephilim, que actuaban como dioses tiránicos. Algo tenía que cambiar a la humanidad o se perdería para siempre. Entonces un hombre con camino limpio, con rectitud ante Dios, Noé, y Dios decidió empezar un nuevo, pero solo después de borrar completamente la contaminación de la tierra. El diluvio no fue solo el agua, fue el juicio, limpieza, reinicio genético y espiritual. Fue la respuesta divina a la mayor transgresión cósmica antes de la cruz. Pero antes del diluvio, antes de Noé, antes de que los Nefilim emergieran, existieran, el Edén y los vigilantes originalmente fueron asignados por y para protegerlo. ¿Protegerlo de qué? ¿O proteger qué, mis amores? Que dentro de él, en el capítulo 6, conocimiento prohibido, regalos celestiales, Azael es el nombre que aparece en el Lévito 16 como destino del chivo expiatorio. Pero en el libro de Enoc, Azael es uno de los líderes principales de los vigilantes caídos, y su especialidad es la más peligrosa de todas: guerra. Él enseñó a los humanos cómo fabricar espadas, cuchillos, escudos, corazas. Enseñó metalurgia militar, cómo extraer minerales de la tierra y forjarlos en instrumentos de muerte. Antes de Azael, los humanos luchaban con piedras y palos. Después de Azael, luchaban con bronce y hierro. Pero Azael no solo enseñó tecnología, enseñó la filosofía de la guerra, estrategias tácticas, fortificación de conceptos de ejércitos organizados. La idea de conquistar sistemáticamente transformó la violencia espontánea en violencia institucionalizada. Creó la guerra como la conocemos. Los textos dicen que Dios responsabilizó a Azael por toda la violencia en la tierra, no solo la violencia que él mismo cometió, sino la violencia que su conocimiento hizo posible. Y cada muerte en batalla, cada ciudad destruida, cada genocidio rastreado, hasta el momento en que Azael enseñó a los humanos cómo matar eficientemente. Este es un concepto de responsabilidad moral masivo. Azael no mató a millones, pero habilitó que millones murieran por eso. Su castigo es eterno. Rafael fue enviado para lidiar con Azael específicamente. El texto describe cómo Rafael ató a Azael de manos y pies, lo arrojó en oscuridad a un lugar del desierto llamado Duda, y apiló rocas afiladas sobre él para que permaneciera en dolor eterno hasta el día del juicio final. Ay, mis amores, cuando será arrojado al fuego, esta descripción es visceral, física, aterradora. No es metáfora, es castigo real para crimen cósmico real. Pero Azael es solo un ejemplo. Cada vigilante enseñó algo específico. Samiel enseñó los signos. ¿Para qué les sigo narrando todo lo que les enseñaron, mis amores preciosos? Lo triste y lo fuerte de todo esto es que todos los que han venido a la tierra, esos ángeles, han enseñado cosas que en la tierra los seres humanos no debían aprender. Más que correlación, enseñaron casualidad, enseñaron que las estrellas no solo predicen, sino que controlan. Ay, enseñaron, cada día les han enseñado algo y nos han enseñado muchas cosas fuertes, muchas cosas, sabiduría, conocimiento. Hay cosas que me las estoy pasando porque ya todo eso ya lo sabemos. Como Prometeo robó el fuego de los dioses y lo dio a los humanos, y él sí fue castigado eternamente. Los vigilantes hicieron lo mismo, pero con conocimiento mucho más peligroso que el fuego. Dieron metafísica, cosmología aplicada,
teurgia, magia funcional, dieron poder sobre la materia y el espíritu, sin dar primero el carácter, cómo manejarlo. Ay, Dios mío, piensa en las explicaciones para la teología cristiana. Si la caída en el Edén fue un conocimiento prohibido del bien y del mal, de la caída causada por los vigilantes fue solo conocimiento prohibido de cómo funcionaba el cosmos. Ambos eventos involucran transgresión del límite entre lo divino y lo humano. Ambos involucran promesas de ser como Dios. Ambos resultan en juicio catastrófico, pero hay una diferencia crucial. En el Edén los humanos tomaron el conocimiento con los vigilantes. El conocimiento fue dado. Los humanos no tuvieron que robar, solo tenían que recibir. Esto nos hace menos culpables, moralmente, pero no contaminados ontológicamente. El resultado fue lo mismo. Una humanidad que había comido del árbol prohibido no solo una vez, sino que continuamente a través de las enseñanzas de los vigilantes. El diluvio entonces no fue castigo por pecado moral. Simple fue respuesta a una crisis existencial. La humanidad había sido alterada fundamentalmente, su ADN, mezclado con angelical, su conocimiento inflado artificialmente, su capacidad espiritual abierta prematuramente. No podía ser redimida, solo reiniciada. Todos, excepto una línea genética pura, Noé y su familia. Génesis 6, versículo 9 dice que Noé era perfecto, que sus generaciones, la palabra hebrea también significa completo, sin mancha, genéticamente puro. No era simplemente moralmente justo, era genéticamente sin contaminar por ADN de los vigilantes. Esta interpretación cambia todo sobre el diluvio. No es historia moral, sobre pecado y arrepentimiento. Es ciencia ficción bíblica sobre contaminación genética y limpieza eugenética divina. Es la respuesta de Dios a una crisis que amenazaba no solo el comportamiento humano, sino la naturaleza humana misma. Y todo esto conecta de vuelta al Edén, porque si los vigilantes fueron originalmente asignados para guardarlo, ¿qué estaban protegiendo? ¿Era solo el árbol de la vida o era algo más? Conocimiento que ni siquiera ellos compartían. Algo tan peligroso que requería guardianes angelicales permanentes. La respuesta nos lleva directamente al corazón de la arquitectura cósmica, el Edén, capítulo 7. El Edén como fortaleza cósmica, Génesis 2, versículos 8 al 14, describe la ubicación del Edén con sorprendente especificidad geográfica. Un río fluía desde el Edén para regar el jardín y desde allí se dividía en 4 ríos, Pisón, Gijón, Tigres y Éufrates. Estos últimos 2 son identificados, fluyen a través de Mesopotamia moderna, Irak actual, pero Pisón y Gihón son misteriosos. Algunas tradiciones los identifican con ríos en Arabia o África. Otros sugieren que desaparecieron después del diluvio, que la geografía cambió tan radicalmente que ya no existen. Pero si la descripción geográfica no es el punto, y si el Edén no era principalmente un lugar físico, sino un lugar dimensional, los 4 ríos fluyeron desde el punto central. Es lenguaje simbólico usado en muchas culturas antiguas para describir al axis mundi, el eje del mundo, el punto donde el cielo toca la tierra. Los 4 ríos representan los 4 puntos cardinales, las 4 direcciones desde las cuales el poder celestial fluye hacia el mundo material. El Edén entonces no era un jardín bonito, era un portal, una intersección dimensional donde lo celestial y lo terrenal se mezclaban, donde los humanos podían caminar con Dios, literalmente porque la barrera entre los reinos era delgada o existente. Adán y Eva no estaban en el cielo, pero estaban en un lugar donde el cielo era accesible. Esto explica por qué el árbol de la vida estaba allí. No era un árbol mágico con manzanas especiales. Era acceso a la vida eterna a través de la conexión directa con la fuente divina. Comer del árbol de la vida era mantener esa conexión abierta, permitiendo que la vida divina fluyera continuamente al cuerpo humano, previniendo
degeneración, muerte, corrupción. Era tecnología espiritual, no botánica mística. El árbol del conocimiento del bien y del mal funcionaba de manera similar. No era sobre información moral, era sobre autonomía. Dios dijo, no comas, porque comer era declarar independencia para elegir autodeterminación sobre la dependencia divina. Era preferir sabiduría propia sobre revelación divina. Y una vez que eligieron eso, la conexión fue cortada. No porque Dios estuviera enojado, sino porque la elección misma creó separación. En Génesis 3, versículo 22, contiene una de las declaraciones más extrañas de toda la Biblia. Y dijo Jehová, Dios, he aquí, el hombre es como uno con nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, viva para siempre. Nota el lenguaje, uno de nosotros plural. ¿Quiénes son nosotros? La interpretación cristiana tradicional dice que es la Trinidad, pero los judíos antiguos lo interpretaban como Dios hablando al consejo divino. Los ángeles que lo rodean, los vigilantes, Dios estaba diciendo a los vigilantes, Adán ahora conoce demasiado. Si también come del árbol de la vida, vivirá eternamente con ese conocimiento. Se volverá realmente como nosotros. Esto no puede permitirse. Entonces Dios expulsó a Adán del Edén, no como castigo, sino como contención, y colocó querubines con espadas flamígeras para asegurar que nunca regresaran. Los querubines no son angelitos, son arcos, son criaturas masivas, aterradoras, multiformes. Ezequiel capítulo 1 los describe con 4 caras, hombre, león, buey, águila. Tiene 4 alas, están cubiertos de ojos, ruedas ruedas giran a su lado llenas de ojos. También se mueven en todas las direcciones simultáneamente sin girar. Son tan incomprensibles que Ezequiel lucha para describirlos. Estas son las criaturas asignadas para guardar el Edén. ¿Por qué necesita criaturas tan aterradoras para guardar un jardín? ¿Por qué no están guardados con vegetación? Están guardando un portal dimensional. Están asegurando que los humanos, ahora rebeldes, separados mortales, no accedan a lo que está más allá. Están protegiendo no solo el árbol de la vida, sino el acceso al cielo mismo. Las espaldas flamígeras son igualmente fascinantes. La palabra hebreo es lahat, que significa llama o resplandor, pero también puede significar energía centelle. Algunos eruditos sugieren que describe un campo de energía, no una espada literal. Un límite dimensional protegido por algo que parece fuego, pero que en realidad es energía pura, cortando cualquier intento de cruzarlo. Tecnología divina funcionando como sistema de seguridad cósmico. Este Edén, como fortaleza cósmica, explica por qué los vigilantes fueron asignados allí. No estaban vigilando árboles, ellos estaban vigilando fronteras, asegurando que nada del lado humano cruzara ilegalmente al lado divino, y que nada del lado divino cruzara ilegalmente al humano. Eran guardianes fronterizos, agentes de seguridad dimensional, manteniendo separados dos reinos que no debían mezclarse sin autorización divina, explícita. Pero entonces, algunos vigilantes decidieron cruzar ellos mismos, dejaron sus puestos, abandonaron su misión, descendieron al mundo humano, no como visitantes autorizados, sino como desertores, y al hacerlo no solo traicionaron a Dios, sino que dejaron desprotegido lo que se suponía que debían vigilar. Entonces, ¿qué pasó con el Edén después de que los vigilantes cayeron? El texto no lo dice explícitamente, pero sabemos que los querubines permanecieron, que las espadas flamígeras continuaron brillando, que el acceso permaneció cerrado. Esto sugiere que otros ángeles fueron asignados para reemplazar a los vigilantes que fallaron, que fueron los caídos, que la frontera continuó siendo guardada incluso después de la traición. Pero también sugiere algo más. Si los vigilantes conocían secretos del Edén,
si sabían cómo cruzar las fronteras, si entendían los mecanismos de las espadas flamíferas, entonces ese conocimiento fue lo que compartieron con la humanidad. Pemenmue enseñó escritura, pero el texto dice que también enseñó los secretos que están en el cielo. ¿Qué secretos? Los secretos de la arquitectura cósmica, los nombres de los guardianes, los sellos que separaban mundos, las rutas para acceder al Edén. Eso implica que el conocimiento prohibido no era solo sobre metalurgia, astrología, era sobre cosmografía espiritual, era un mapa del universo invisible. Eran instrucciones sobre cómo navegar reinos espirituales, cómo invocar ángeles para cruzar dimensiones y cómo potencialmente regresar al Edén. Y si eso es cierto, entonces los Nefilim, los hijos de los vigilantes, heredaron este conocimiento, conocían el camino de regreso, conocían cómo burlar a los querubines, conocían los nombres secretos de los que desactivan las espadas flamíferas. Era la mayor amenaza, no solo para la humanidad, sino para el orden cósmico mismo. El diluvio entonces no solo borró a los Nefilim, ese conocimiento, excepto que no lo hizo completamente, porque sobrevivió en los textos del libro de Enoch, no en otros escritos apócrifos. En tradiciones esotéricas judías, no. En la Cábala, en grimonios medievales, el conocimiento fue fragmentado, oscurecido, codificado, pero nunca completamente destruido. Y en cada generación algunos humanos intentan reconstruirlo, intentan encontrar el camino de regreso al Edén, intentan cruzar las fronteras que Dios cerró, intentan acceder al árbol de la vida, intentan volverse inmortales, intentan ser como Dios, y en algún lugar los guardianes siguen vigilando. Capítulo 8. Los querubines y espadas flamíferas. La tecnología divina. Los querubines aparecen por primera vez en Génesis 3:24, pero su naturaleza no es explicada hasta mucho después, en Ezequiel y Apocalipsis. Son la segunda orden más alta de los ángeles, superados solo por los serafines que rodean directamente el trono de Dios. Su función principal es transportar la presencia divina y proteger todos los lugares santos. Éxodo 25, versículo 18 al 22, describe cómo Moisés debía colocar 2 querubines de oro sobre el propietario del arca del pacto, sus alas extendiéndose hacia arriba, cubriendo el propiciatorio a sus rostros, uno frente a otro, mirando hacia abajo. Dios dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. De sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines, los querubines marcan el lugar de comunicación directa con Dios, señalan donde lo divino y lo humano pueden interactuar. El tabernáculo y posteriormente el templo estaban decorados con imágenes de querubines. Los velos tenían querubines bordados, las paredes tenían querubines tallados. Los querubines eran omnipresentes en el espacio sagrado, recordado constantemente que este era territorio divino, protegido, peligroso para entrar sin preparación. Primera de Reyes 6, de versículos 23 al 28, describe los querubines en el templo de Salomón. Eran de madera, de olivo, cubiertos de oro, cada uno de 10 codos de altura, aproximadamente 4,5, con alas de 5 codos, cada una extendidas de modo que tocaban las paredes y se tocaban entre sí en el centro. Estas estatuas masivas dominaban el lugar santísimo y el espacio más sagrado de todo Israel, pero estas representaciones son artísticas, simbólicas. ¿Cómo son los querubines realmente? Ezequiel 1 y 10 proporcionan las descripciones más detalladas. Ezequiel ve 4 criaturas vivientes que identifica como querubines. Cada una tiene 4 caras: hombre al frente, león a la derecha, buey a la izquierda, águila atrás. Tienen 4 alas, 2 extendidas tocando las alas de las criaturas adyacentes, formando un cuadrado. 2 cubren sus cuerpos debajo de las alas. Tienen manos humanas. Sus piernas son rectas. Sus pies son pezuñas de becerro, brillando como bronce pulido. Pero lo más perturbador es que están cubiertos de ojos. Ezequiel 10, versículo 12 dice, y todo su cuerpo
sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor, ojos de todo lo que ven, conciencia omnidireccional, imposible esconderse o acercarse sin ser detectado. Los querubines son vigilantes, perfecta. Junto a cada querubín hay una rueda. Ezequiel 1:16 describe esta rueda como un crisólito y las cuatro tenían la misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio, de ruedas dentro de ruedas, girando en múltiples dimensiones. Simultáneamente, también están llenas de ojos, se mueven en cualquier dirección sin girar, no obedecen las leyes físicas normales, son tecnología dimensional. En el Apocalipsis 4, versículos 6 y 8 añade más detalle. Los cuatro seres vivientes alrededor del trono están llenos de ojos, delante y detrás. El primero es como león, el segundo como becerro, el tercero tiene cuatro como el hombre, el cuarto es como águila volando. Cada uno tiene 6 alas alrededor y por dentro están llenos de ojos y no cesan día y noche de decir santo, santo es, santo el Señor Dios Todopoderoso. Estas descripciones no suenan como criaturas biológicas, suenan como máquinas angelicales, entidades multidimensionales que manifiestan en nuestro espacio tridimensional de manera que nos desafían a todos la comprensión. Sí, mis amores. Y todo esto, mis amores, es tecnología divina, ingeniería celestial aplicada a seguridad dimensional. Y yo no te pregunto, y quiero yo también preguntarme, ¿por qué tanta seguridad? Porque en el Edén tenían acceso al árbol de la vida, y la vida eterna no podía darse a seres rebeldes. Adán y Eva habían elegido autonomía sobre dependencia divina. Si ahora comían del árbol de la vida, se volverían inmortales en su estado rebelde. Se volverían como vigilantes caídos, atrapados entre dos mundos, incapaces de morir, por separados de Dios para siempre. Eso sería misericordia transformada en tortura. Entonces Dios cerró el acceso, no temporalmente, permanentemente, hasta que se encontrara una solución al problema del pecado, hasta que la rebelión fuera resuelta, hasta que en un camino fuera abierto para los humanos y podrían regresar, no como ladrones, sino como hijos restaurados. Ese camino eventualmente sería la cruz. Hebreos 10, versículo 20. Hasta el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El velo del templo se rasgó cuando Jesús murió, simbolizando que el acceso a la presencia divina estaba nuevamente abierta. El querubín ya no bloquea el camino, la espada flamígera ya no corta porque el precio ya fue pagado. Porque hasta ese momento el Edén permaneció encerrado, los querubines permanecieron en los puestos, las espadas flamígeras continuaron girando y cualquiera que intentara cruzar sin autorización enfrentaba aniquilación instantánea. Los vigilantes caídos conocían esto. Habían servido junto a los querubines, conocían los nombres de poder que podrían desactivar temporalmente todas las defensas, conocían los puntos débiles del perímetro, conocían los tiempos cuando las barreras eran más delgadas y como conocimiento de ese mapa cósmico hacia el Edén fue lo que enseñaron a sus hijos. Los néfilis eran la mayor amenaza para el Edén desde la caída de Adán. Tenían poder para potencialmente romper las defensas. Tenían conocimiento para navegar las barreras. Tenían motivación porque sabían que la inmortalidad estaba allí accesible y tan solo podían cruzar. El diluvio los detuvo antes de que lograran. Sí, pero algunos sobrevivieron. Y si el conocimiento no murió completamente, y si todavía hay quienes buscan el camino de regreso al Edén intentando burlar a los querubines, intentando apagar las espadas flamígeras, intentando tomar por fuerza lo que Dios reservó para dárseles en su tiempo, y si es así, siguen los querubines en sus puestos,
La apertura del nuevo camino a través de Cristo ha sido reasignado. El Edén físico todavía existe, oculto en algún lugar de la tierra, custodiado por tecnología divina, o fue destruido en el diluvio y fue su ubicación borrada, dejando solo un concepto espiritual. Pero la tradición etíope sugiere que el Edén todavía existe, que monjes santos en momentos de éxtasis espiritual son llevados allí, ven el árbol de la vida, sienten la presencia divina y luego regresan. Que los querubines reconocen a aquellos que vienen en el nombre de Cristo y permiten visión temporal, que el Edén espera el día cuando será completamente reabierto en la nueva Jerusalén, mis corazones. Cuando el árbol de la vida esté en medio de la ciudad y sus hojas serán para la sanidad musical de todas las naciones, pero hasta entonces los guardianes permanecen vigilando, esperando, protegiendo lo que es demasiado sagrado para ser alcanzado por las manos no redimidas. En el capítulo 4 del Nefilim, en el capítulo 9, los Nefilins, hijos de dos reinos, Génesis 6, versículo 4, es uno de los versículos más enigmáticos de toda la Biblia. Habla de gigantes en la tierra y en aquellos días, y cambia después que se llenaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, las engendraron hijos, estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. 20 palabras en español que contienen cosmología, historia y horror. La palabra traducida gigantes en Nefilim, en hebreo, viene de la raíz rafal, que significa caer. Los Nefilim son los caídos o aquellos que cayeron. Algunos intérpretes sugieren que se refieren a su origen caídos del cielo a través de sus padres angelicales. Otros sugieren que describen su efecto causando que otros caigan entre ellos, en guerras o terror, de cualquier manera. Son presentados como anormales, peligrosos, dignos de mención especial en el registro bíblico. El texto dice que existían en aquellos días y también después de esto significa que no todos murieron en el diluvio. Algunos Nefilim reaparecieron después, porque todos nos hablan de todas esas cosas. Y creo que el día de ayer yo también les he compartido todo sobre ellos, porque cuando pasó a, ¿qué se llama? Noé, una de sus hijas pasó el gen, y esa hija de Enoch fue la que prácticamente volvió a dar cabida, apertura para que los Nefilins volvieran a poseer la tierra, mis amores.